Muy buenas tardes a todos, hermanos. Un saludo para todas las familias, para todos los hermanos que nos escuchan en esta hora. Bienvenidos a su casa. Es un privilegio poder entrar a sus casas y que ustedes también puedan entrar a la nuestra para poder saludarnos, para poder compartir un tiempo de oración y también de la administración de la palabra. Quiero, en lo que algunos hermanos están integrando a esta transmisión, quisiera tomarnos unos minutos para orar, para luego dar paso a poder saludarles y reflexionar en la palabra de Dios. Por favor, hagamos un tiempo para orar juntos. Buen Padre, te damos gracias esta tarde. Gracias, Dios, porque tú has sido bueno, tú has sido fiel. Hasta aquí, Señor, hasta aquí tú nos has ayudado. Hasta aquí tú nos has guardado, tú nos has bendecido. Señor, tu mano ha estado a nuestro favor. Gracias, gracias, Señor. Tenemos la confianza que en medio de todo tú seguirás guardando nuestra vida, nuestra familia, a la iglesia, Señor. Tú seguirás cubriéndonos y podremos decir: hasta aquí el Señor me ayudó. Pasarán días, pasarán semanas, pasarán meses, y de nuestro corazón y de nuestra boca las palabras: hasta aquí el Señor me ayudó. Confiamos, Señor, en tu ayuda. Confiamos en tu cuidado y en la protección que tú nos das. Te pedimos que bendigas esta transmisión, que bendigas el tiempo que vamos a dedicar a reflexionar en tu palabra, que no haya ningún estorbo, que no haya ningún obstáculo de que tu pueblo pueda recibir esta palabra que nace de tu corazón, y por tu gracia y misericordia tú la pones en nuestra boca y en nuestros oídos. Quédate con nosotros y bendice a cada hermano y a cada familia de nuestras iglesias. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Una vez más, sean todos. Quiero compartir con ustedes una palabra que yo considero muy importante que podamos tomarla en cuenta. Dios, desde el principio, Dios estableció lugares de adoración. Desde el principio, Dios habló acerca de la importancia que hubiera lugares donde la gente pudiera mostrar su devoción a Dios. Y en un principio nosotros podemos ver cómo se establecieron altares para que ellos pudieran, la gente pudiera adorar. Entonces vemos que los patriarcas y todo aquel hombre que quería dedicar una ofrenda a Dios a manera de agradecimiento, a manera de tributo, a manera de honrar alguna hazaña de parte de Dios en medio de la gente, en medio del pueblo, pues utilizaba altares y ahí presentaban su ofrenda y su sacrificio a Dios. No eran lugares muy elaborados, era un grupo de rocas. No eran rocas especiales, no tenían una forma específica, no tenían un color determinado, no tenían un tamaño que se demandara. No, era un grupo de piedras que se amontonaban, luego se ponía madera y al encenderse, pues sobre la madera, pues alguna ofrenda, algo que se quisiera honrar a Dios a través de lo que ahí se ponía en ese lugar. Pero en un momento de la historia vemos cómo Dios va a establecer la primera forma o la primera estructura organizada de adoración, y es así como se establece el tabernáculo de reunión o tabernáculo de Moisés.
El tabernáculo de Moisés ya hay una organización, ya se define espacios. Ustedes conocen, el tabernáculo tenía tres áreas o tres espacios: el atrio, que contenía 2 elementos: el altar de sacrificio, el lavacro; el lugar santo, que tenía el incensario, el candelabro de 7 brazos y la mesa de los panes; y el lugar santísimo, que es el tercer espacio, que contenía el arca de la alianza o arca del pacto. Entonces, el tabernáculo de Moisés, o el tabernáculo de reunión, como también se le llama, pues era una estructura móvil. Esta estructura se desarmaba y se volvía a armar. En el desierto, en varias ocasiones se tuvo que desarmar y se armaba, ¿no? Entonces, cada vez que se movían del lugar, cada vez que iban en diferentes lugares según la dirección de Dios hacia ellos tenían que levantarlo y volverlo a colocar en el área donde Dios lo llevaba. Entonces, el tabernáculo de reunión sigue en esta línea histórica de establecer lugares para que la gente pueda acercarse y adorar. Es así como llegamos a una estructura que no solamente es mejor organizada, una estructura no solamente más detallada, sino que es una estructura de carácter permanente: el templo de Salomón. El templo de Salomón es una estructura bellísima, es una estructura que va a utilizar elementos costosos. Se usa mucho oro, se usa mucha piedra de mármol, se utilizan otros elementos que le daban un valor muy significativo. Esta fue la estructura más costosa de toda la sociedad de Israel. Era un templo impresionante, construido por el rey Salomón, ¿verdad? Y vemos una serie de elementos, una serie de pasos que son llevados a cabo para la edificación de este edificio, de este lugar que llegó a ser tan importante en la vida de los israelitas. Entonces, Dios está estableciendo lugares para ser buscado, para ser encontrado, y como objetivo principal, ser adorado. El templo de Salomón, podemos decir cosas que muy importantes, significativas. Este templo pues fue terminado, ¿no? Fue establecido quiero ver, 960 años antes de Cristo. Fue terminado y fue dedicado al Señor. Y 500 años más adelante el templo fue destruido, ¿verdad? Esto es pura historia, pero esto lo encontramos en la Escritura, ¿verdad? El rey Salomón establece su reinado, un reinado muy próspero, un reinado estable, pero algunas causas históricas, si alguien quiere ir y revisar el primer libro de Reyes, capítulo 11, dice las razones de cómo el reino de Israel se parte en dos. Recibe la advertencia Salomón de parte de Dios a causa de su pecado. Dios le dice: a causa de tu pecado voy a partir el reino, pero no lo haré en tu tiempo, sino que lo haré más adelante, de mano de tu hijo. Y es como surge el reino del norte, el reino del sur, el rey Jeroboam de un lado, el rey Roboam del otro lado, y el reino nunca más volvió a unirse, sino a caminar por su lado, ¿verdad? Y el templo seguía ahí, el templo de Jerusalén siguió ahí. Pero como mencionaba, 500 años
antes de Cristo, Israel es invadido por Nabucodonosor II. Babilonia, el imperio babilónico, conquista todo el mundo antiguo conocido, y esto incluía a Israel. Ellos son llevados cautivos, pero antes de ser llevados cautivos es destruida Jerusalén y es destruido el templo que Salomón había edificado. Entonces ellos se van, son llevados cautivos, están en Babilonia durante 70 años, y 70 años después ellos vuelven del cautiverio, ¿verdad? Ahí conocemos los libros de la restauración, así son llamados, 3 libros que hablan de la época posterior a que Israel regresa, o el pueblo judío regresa del cautiverio babilónico. Y tenemos a Esdras, que habla acerca de reenseñar la ley al pueblo, que durante 70 años no habían tenido acceso a escuchar el texto, las palabras de Dios. Tenemos a Nehemías como parte de este periodo, que él reconstruye las murallas de la ciudad. Y también tenemos, no es un libro, pero sí uno de los príncipes de Judá, llamado Zorobabel, ¿verdad?, que él edifica el culto, la celebración de las actividades que Israel acostumbraba a hacer. Pero hay un tercer libro, como parte de la restauración, es el libro de Esther. Habla acerca de los que fueron llevados al cautiverio, pero no regresaron, sino que se quedaron haciendo vida en otros lugares. Específicamente, el libro de Esther nos habla de los que se quedaron en Persia, ¿verdad? Entonces, estos son los libros que nos hablan de ese periodo de regreso, ¿no?, después de los 70 años del cautiverio. Pero continúa la historia, avanza la historia, surgen otros imperios, ¿verdad? Surge el imperio griego, surge el imperio sirio, surge los macabeos, y finalmente el imperio romano llega y conquista a Jerusalén en un acto de tratar de ganarse ganar la simpatía del pueblo judío. Herodes manda a arreglar el templo que había sido destruido por los babilonios. Herodes comienza a edificarlo, comienza a arreglarlo, a dejarlo bien, para que los judíos puedan volver a celebrar y entregar sus votos, sus ofrendas a Dios, ¿verdad? Y la gente vuelve a tener la oportunidad de entregar su adoración, su alabanza al Señor. Y todo esto pues es información, es historia, pero que nosotros tenemos que conocer, porque de alguna manera vemos que Israel va a centrar su adoración en torno al templo. Hay una adoración, pero que se centra en el lugar donde se adora. Una adoración cúltica, vamos a llamarlo. Una adoración que es muy difícil realizarla si no se tiene templo, porque la gente está acostumbrada a adorar, la gente está acostumbrada a darle honor a Dios, pero en el templo. Vemos historias de algunos personajes que viajan, guardan sus ofrendas, guardan sus votos y viajan a Jerusalén, porque es el lugar donde hay que adorar. Y ahí es donde, de alguna manera, algunos se pueden perder en que para adorar es indispensable
el lugar de adoración que es el templo. Es indispensable. Veneraba tanto la gente el lugar de adoración que si podemos, quiero que tengamos esta referencia en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 21. Quisiera que leyéramos un poquito antes, no solo el versículo 6. Evangelio de Lucas, capítulo 21. Creo que podemos leer desde, no sé cómo empieza el versículo 1 o más adelante. Es cuando los discípulos llevan a Jesús al templo. Levantando los ojos vio a los ricos. Ese es el versículo 1. Ok. Leamos desde el 1. Lucas 21, del 1 al versículo 6, por favor. Levantando los ojos vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba ahí 2 blancas. Y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta, de su pobreza, echó todo el sustento que tenía. Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra, que no sea destruida. Esta es la profecía de Jesús acerca de la destrucción de ese templo hermoso, del cual los judíos se sentían enormemente orgullosos. Si de algo se sentían agradados los judíos es de el hermoso templo que tenían, ¿verdad? Como veíamos en todo el contexto, había gente llevando ofrendas, ¿verdad? Comienza diciendo el pasaje que unos ricos llevaban ofrendas y eran cuantiosas ofrendas, y Jesús le impresiona a una mujer que no tenía mucho, solo tenía 2 blancas, equivalente a 2 monedas de cobre, y ella depositó eso, y a Jesús le impresiona porque no es la cantidad, era todo lo que tenía. Los demás quizás daban mucho, quizás daban cantidades grandes, pero daban una parte. Pero esta mujer dio todo, no se quedó con nada, y esa es la actitud que impresiona a Jesús. Pero volviendo al tema central, algunos hombres le dijeron: ¿viste el templo? ¿Viste cuántos adornos? ¿Viste qué lugar tan especial? Y Jesús no se centra en lo que todos ven. Él da una palabra profética y Él dice: yo les digo que no quedará piedra sobre piedra. No quedará piedra sobre piedra. No hemos llegado. Estamos todavía entre el año 30, entre el año 35 del primer siglo de la iglesia, cuando Jesús dice eso, dice esas palabras. No es sino hasta el año 66, unos pocos años después de esa profecía, cuando hay un levantamiento de los judíos por querer independizarse del Imperio Romano. Quieren independizarse en el año 66. Pero no es hasta el año 70 cuando el general Tito comanda las fuerzas, las legiones romanas, y va en contra de los judíos y destruye la ciudad. Y destruye por segunda vez el templo. Y se cumple la profecía que Jesús había dicho en Lucas capítulo 21, versículo 6. ¿Por qué uso la historia del templo y hago la referencia a lo que Jesús dijo? Porque
El lugar de adoración es importante. El lugar de adoración es importante. Pero hay algo más importante que el lugar de adoración. Hay algo más importante que nosotros tenemos que considerar. Tenemos varias semanas de estar sin templo. Como iglesia que somos, como pueblo de Dios que somos, tenemos varias semanas sin poder ir al templo. Y aquí el problema. Hay muchas personas que, como no tienen templo, no pueden orar. Como no tienen templo, no pueden adorar. Como no hay templo, no pueden llenarse de la palabra de Dios. Como no hay templo, no pueden dar ofrendas, no pueden diezmar. Porque al igual que el pueblo de Israel en la antigüedad, nosotros hemos ligado nuestra comunión con Dios a la figura del templo. Eso no puede ser. Hermanos, he escuchado historias, he escuchado ejemplos de gente que hasta el día de hoy no tienen ninguna comunión con las personas de su iglesia. He escuchado la historia de pastores que no saben qué hacer y no saben cómo comunicarse con todos los miembros de su iglesia. Realmente nosotros estamos haciendo un esfuerzo, y es así como un montón de pastores en nuestro país y alrededor del mundo están haciendo grandes esfuerzos para poder transmitir, para poder llevar un tiempo de oración y de palabra a la grey de Dios, al pueblo de Dios. Y eso es digno de ser reconocido, eso es digno de ser aplaudido, el estar cerca de las ovejas. Esto es necesario, esto es importante, pero que quede para todos la lección, que nuestra adoración, que nuestra alabanza, que la llenura de la palabra de Dios en nuestro corazón, en nuestra vida, no debe de estar ligado al templo. No debe de estar ligado al templo. Cuando yo estudiaba esto, históricamente yo conocía, yo sabía lo que les estoy compartiendo esta tarde, pero no dejé de preguntarme, ¿por qué Dios permitió que el templo que Él mismo había mandado a construir fuera destruido en dos ocasiones? Primero por el imperio babilónico y después por el imperio romano. 2 veces el templo fue destruido. Y meditando en esto, yo llegaba a la conclusión de que Dios va a cuidar nuestra relación y nuestra comunión con Él. Nadie va a destruir nuestra comunión y nuestra relación con Dios. Nadie. Aunque los lugares donde nos reunimos fueran destruidos, aunque fueran quitados, nuestra comunión se debe de mantener. Porque lo que nos debe de dar identidad a nosotros como hijos de Dios, lo que nos debe de dar identidad como el pueblo de Dios, no es el lugar donde nos reunimos. Lo que debe de dar nuestra identidad es nuestra comunión y nuestra cercanía al Dios al cual servimos y al cual buscamos siempre adorar. El Evangelio de Juan, capítulo 4, del versículo 21 al 23, nos da una conclusión hermosa para esta enseñanza. Jesús se encuentra con una mujer samaritana y Jesús habla con ella. Conocemos la historia. Jesús le pide agua y ella dice: ¿por qué me pides agua?
tú eres judío, yo soy samaritana. El escritor de la carta, del Evangelio, hace la aclaración como un paréntesis. Esto fue porque judíos y samaritanos no se llevan entre sí. Pero no dice por qué no se llevan entre sí. Yo lo explico. En una de las tantas invasiones que Israel sufrió, en una de estas, Israel fue invadido por los asirios. Los asirios se ubicaron en una ciudad llamada Sicar, que más adelante se convertiría en la capital de Samaria. De ahí la palabra Sicar es de donde viene la palabra sicario, porque de esa ciudad contrataban gente que realizaba esa tarea, ¿verdad? Que algunos ya entendieron de qué se trata esto, ¿no? Decía que Jesús se encontró con la mujer samaritana y explicaba yo que, como dice el escritor del Evangelio, los judíos y los samaritanos no se llevan, porque yo les decía que anteriormente los asirios habían invadido Israel y se habían mezclado con las mujeres israelitas, y como resultado, a los hijos resultantes de esta mezcla, los judíos ortodoxos comenzaron a decirles mezclados. Ustedes se recordarán que la ley mosaica prohibía que los israelitas se mezclaran con otros pueblos paganos. Y como ellos se mezclaron y tuvieron hijos de producto de esta mezcla, el judío comienza a discriminar y a menospreciar a estos muchachos, a estos niños samaritanos, o sea, con el gentilicio del nombre de aquel lugar donde ellos habían nacido. Entonces hay una separación entre los judíos que eran puros y estos judíos mezclados con asirios que les empiezan a llamar samaritanos. Y es por eso que judíos ortodoxos y samaritanos, los mezclados, se llevan, porque los segundos eran menospreciados por los primeros, los israelitas llamados puros. Entonces Jesús tiene esta conversación con esta mujer y le dice: ¿me puedes dar agua? Y la mujer dice: ¿por qué me pides agua? Tú que eres judío, yo soy samaritana. Nosotros no nos deberíamos de hablar. Jesús le dice: si tú entendieras quién es el que te está pidiendo agua, si tú supieras quién te está pidiendo un poco de agua, tú le pedirías a él, tú me pedirías a mí, porque el agua que yo te puedo dar, el agua que yo soy capaz de dar, te va a quitar la sed por completo. Hay una conversación muy interesante, hay muchas cosas históricas, hay elementos ahí que podríamos extraer, no son parte del tema, pero quiero centrar la enseñanza avanzando en la lectura hasta el versículo 21 al versículo 24, cuando Jesús le dice a esta mujer: ustedes, los samaritanos, dicen que en este monte hay que adorar. Ese es el monte Gerizim. Ahí está establecida la ciudad de Samaria, Sicar, en el monte Gerizim. Y le dice: ustedes creen que es en este monte donde hay que adorar, el monte Gerizim. Pero los judíos decimos que es en Jerusalén, que estaba establecida también en un monte. Ahí es donde hay que adorar. O sea, es cuestión de lugares. Gerizim, el monte Gerizim, o el monte en Jerusalén. Y Jesús dice: viene un tiempo donde la adoración ya no requerirá de un tiempo. Las fiestas dedicadas a las diferentes celebraciones que el pueblo tenía. La adoración, viene un tiempo donde ya no se va a tratar de un lugar. Jerusalén
el templo en Jerusalén. Hagamos la lectura. Juan 4, del 21 al 23. Jesús le dijo: Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. La hora viene y la hora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Ya no es cuestión de tiempo y espacio. Ahora es cuestión de espíritu y verdad. ¿Qué significa esto? Que nuestra adoración debe de ser guiada por Dios, por su espíritu. Una adoración guiada. Tenemos mucha adoración inventada. Tenemos mucha adoración con patrones extraídos del sistema, del mundo. La verdadera comunidad de adoración que Dios busca es una comunidad guiada por el Espíritu. Y luego, en verdad, que presenten ante Dios una adoración genuina, transparente. ¿Cómo es eso? Que el que presenta la adoración sea alguien genuino, no perfecto, no alguien que no se equivoque, no alguien que no peque, no, genuino. Eso es en verdad. Que sean transparentes. Eso es lo que Dios busca. Gente que llegue delante de Dios siendo guiada y se presente ante Dios con un corazón transparente y genuino. Señor, aquí estoy, soy imperfecto, he pecado, he cometido errores, pero te necesito, aquí estoy. Eso es ser genuino. Eso es adorar en verdad. Eso es. Recuerdo la historia de dos hombres que se presentaron delante de Dios, y uno de ellos dijo: Señor, yo te alabo, yo te adoro, porque es la expresión que estamos ocupando hoy. Yo te adoro porque no soy como todos los hombres. Yo doy diezmo, yo soy bueno, yo hago esto, hago lo otro. Gracias, gracias. Pero había otro hombre que dice que se golpeaba el pecho y no se atrevía ni siquiera a levantar su rostro delante de Dios, y solamente decía: perdóname, Señor, soy un pecador, perdóname. Jesús dijo: ¿quién creen ustedes que salió justificado del templo? Dios quiere ser adorado, pero no como nosotros creemos o pensamos, sino como el Espíritu nos guíe a hacerlo. Dios quiere que vengamos y nos presentemos, pero con el entendimiento de que no podemos hacer grandes cosas para impresionarlo, sino simplemente tener un corazón sincero, con fallas, con errores, con pecados, como mencioné, pero siendo genuinos delante de Dios. Adorar al Padre en espíritu y en verdad. De eso se trata. Y ahora que estamos en esta temporada de estar en casa, ahora que estamos en esta época de que no tenemos templo, o aunque tengamos, no lo podemos usar. Iglesia amada, este es el tiempo para que tengamos comunión y para que mejoremos nuestra relación con nuestro Padre que está en los cielos. Amados, es ahora cuando tenemos que orar, es ahora donde tenemos que leer, que tenemos que interceder, es ahora
donde podemos adorar al Padre. ¿Podemos hacerlo sin templo? Por supuesto. Es lindo hacerlo juntos, ¿verdad? Es lindo la comunión. Yo extraño la comunión fraternal. Yo extraño la adoración comunitaria. Sí, porque es bonito, es bonito. Yo me alegré con los que decían: a la casa de Jehová iremos, dice el libro de los Salmos. También dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo que desciende desde la cabeza, la barba de Aarón, y desciende hasta las vestiduras y llena sus bordes, porque ahí es donde Jehová envía bendición y vida eterna. La adoración comunitaria. La adoración comunitaria. ¿Es importante? Sí, es importante. Pablo dice: no dejen de reunirse como algunos tienen por costumbre. Es importante la adoración comunitaria, pero no debe de ser la única. Y este tiempo nos enseñe y nos recuerde que nuestra adoración no debe de ser exclusivamente comunitaria. Que cuando yo estoy solo, puedo orar. Cuando yo estoy solo, en mi casa, con mi familia, puedo adorar. Que aunque yo esté solo en mi casa y con mi familia, podemos buscar la manera de ofrendar. ¿Cómo ofrendar? En nuestra iglesia lo hemos hecho de esta forma. Cada quien aparte algo de lo que recibe, como un ingreso, como un salario, que cada quien aparte algo y ayude a una familia que no tenga. Alguien que esté en necesidad y ustedes se enteren, no digan: ¡y pobrecito! Pobrecitos, no. Vayan y compren algo y llévenlo. Saben que una persona necesita medicamento y díganle: vamos a la farmacia, vamos a comprarlo, y lo bendicen. Esa es la forma en la cual estamos nosotros dando y ayudando a nuestro prójimo. Es la forma como lo estamos haciendo, porque creemos y entendemos que somos iglesia, aunque no tengamos templo. Nuestro templo no fue destruido, el de nadie ha sido destruido, qué bueno, pero sí ha sido quitado, sí ha sido quitado. Los israelitas dejaron de adorar durante siglos después de perder el primer templo. Volvieron a adorar cuando lo levantaron y dejaron de adorar cuando la segunda vez fue destruido. Y hasta el día de hoy, en Israel, ustedes conocen el muro occidental. Bueno, no he ido, y ustedes quizás tampoco, pero también llamado el muro de los lamentos. Porque ahí están los rabinos orando para que el Señor no apague la lámpara de Israel. Ellos tienen el deseo profundo de que vuelva a levantarse. Pero ahí están, enfrente de ruinas. No tienen templo, no tienen adoración. Nosotros adoramos a Dios con templo y adoramos a Dios sin templo. Buscamos a Dios con templo o buscamos a Dios sin tener templo. Mis hermanos, entendamos que la adoración no es cuestión de tiempo ni tampoco de un espacio. No es cuestión de tiempo ni espacio. El adorar a Dios es por el Espíritu y en verdad. Amado Padre que estás en los cielos, te damos gracias esta tarde. Gracias, Señor, por tu palabra. Nos ha sido difícil transmitir esta palabra. Ha sido costoso, Señor, pero sabemos que esta es una palabra que nace de tu corazón para nosotros. Señor, podemos extrañar el templo, la iglesia. Podemos extrañar la adoración cúltica. Podemos extrañar la vida fraterna. Pero no podemos extrañar, Señor, el buscarte en oración. No podemos extrañar nuestra adoración, porque esta debe de estar presente en cada vida
y en cada corazón de los que esta tarde nos unimos y aprendemos de tu palabra. Señor, nosotros como iglesia tampoco tenemos pretexto para no tener comunión fraterna, porque la estamos teniendo. Estamos en comunicación toda la semana. Todas las semanas estamos en comunicación para mantener la vida fraterna, fresca entre nosotros. Dios, danos ideas, danos las estrategias para poder mantener la cercanía y la comunión los unos a los otros. Pero por tu Espíritu, Señor, danos el conocimiento y la sabiduría para buscarte, para adorarte y dar lo que esperas de nosotros, aún estando en ausencia del templo. El lugar de adoración fue establecido como el templo, pero ahora el lugar de adoración es nuestra vida misma. Nuestro altar es nuestro propio corazón, y la ofrenda somos nosotros. Que todo lo que hagamos, que todo lo que digamos, sea para honrarte a ti, Señor, sea para bendecirte a ti, Señor. Y que nosotros, tus hijos, no perdamos la perspectiva. No perdamos, Señor, el sentir puro y genuino de lo que adorar significa. Dar de nosotros lo mejor para ti, Señor. Dar de nosotros lo mejor que tenemos y lo mejor que podemos, en obediencia y para honrarte a ti, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias por esta palabra. Señor, oro para que esta palabra no se borre de nuestra mente y de nuestro corazón en este tiempo. Y que cuando este tiempo pase y volvamos a reunirnos, digamos cómo extrañamos a nuestra familia en la fe, cómo extrañamos a nuestros amigos, cómo extrañamos a las personas de nuestra iglesia, pero no extrañamos adorarte, Señor. No extrañamos el servirte. No extrañamos el estar en comunión contigo, porque cuidamos de hacerlo día a día y semana tras semana. Enséñanos a adorar en la ausencia y la lejanía del templo. Ayúdanos a adorar, ayúdanos a servir, ayúdanos a dar, ayúdanos, Señor, a ser verdaderos hijos, verdadero pueblo y verdadera iglesia, en ausencia del lugar que nos ocupa para reunirnos. Tu Espíritu y nosotros, tu pueblo, estamos por encima del lugar de adoración, del templo. Somos nosotros quien hemos de darte nuestra verdadera y más genuina adoración. Recíbela, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, muchas gracias. Que Dios los bendiga. De verdad que los extrañamos a todos, pero estamos orando y estamos confiando de que Dios tiene cuidado de ustedes, de sus familias, y que pronto vamos a vernos. Pero mientras eso ocurra, mantengamos la comunión. Nadie se separe, nadie se desconecte. Sigamos conectados como pueblo, como iglesia, y principalmente a la presencia de Dios a través de la oración
a través de la lectura de la palabra, de escuchar la palabra y a través de tiempos personales de adoración. Únase con su familia, únase con sus hijos, oren juntos, adoren juntos, lean la palabra de Dios juntos. Esa es verdadera devoción. Una bonita semana. Les mandamos un fuerte abrazo y que el Señor les bendiga a todos. Buenas tardes.